Hola a todos, soy Feli, soy de Mates con Newton y hoy vamos a tener una clase de química. Vamos a ver sobre estructura atómica y clasificación periódica. Y el tema va a ser composición atómica. Vamos a tener una introducción teórica para meternos un poco en el tema y después vamos a resolver unos ejercicios. Así que, la introducción teórica. Vemos que los átomos tienen en su núcleo protones y neutrones, mientras que en su exterior tienen a los electrones. Y todos los elementos de la tabla periódica se pueden escribir de la siguiente forma. A, que es el número másico, que aparece en el superíndice en la parte de arriba. Z, que es el número atómico y es el número de protones, y aparece en la parte de abajo. Y C, que es la carga y es el número de protones menos el número de electrones. Tenemos que acordarnos de que los protones tienen carga positiva y los electrones carga negativa. Entonces la carga total, sea 0, más 1, más 2, menos 1, menos 2, o cualquier número que se les ocurra, va a ser producto de la suma de los protones, carga positiva, y electrones, carga negativa, y los neutrones que no tienen carga. J va a ser el símbolo del elemento con el que estamos trabajando. Y bueno, el número de neutrones puede variar y se da lugar a isótopos, que es algo que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces vamos a ver unos ejercicios para meternos en el tema. En el primer ejercicio te piden determinar Z y A y el símbolo de los átomos representados según la figura que nos dan. Entonces tenemos la figura A, la B y la C. Tienen los puntitos negros, los círculos rellenos negros y los círculos blancos. Y cada uno representa el protón, el neutrón y el electrón. Vamos a hacernos un machetito y vamos a acordarnos de que los elementos se ven de la forma de J, A, Z y C, siendo Z el número de protones, A el número de protones más el número de neutrones y C el número de protones menos el número de electrones. Entonces, para el A nos ponemos a contar, vemos que el número de protones es 3, el número de neutrones es 4 y el número de electrones es 3. Entonces, Z va a ser igual al número de protones, A va a ser igual al número de neutrones más el número de protones, entonces 3 más 4 da 7. Y bueno, la carga sería los protones menos los electrones, entonces daría 0. Entonces vamos a la tabla periódica y nos fijamos que el elemento que tiene el número atómico 3 y el número másico 7 es el litio. Para el B, lo mismo. Vemos que hay 5 de cada cosa. Entonces vamos a tener que nuestro Z vale 5 y el A vale 5 más 5, o sea que vale 10. La carga va a seguir siendo 0. Y vamos a la tabla periódica y nos vamos a fijar siempre en el número de protones, ya que como el número de neutrones puede variar en los isótopos, nos puede dar un número másico diferente al de la tabla periódica. Así que no nos tenemos que preocupar por eso. Solamente nos fijamos en el número de protones y vemos que sería el boro. Por último, tenemos número de protones 1, número de neutrones 2 y número de electrones 1. Entonces Z va a ser igual a 1 y nos vamos a la tabla periódica y buscamos el primer elemento, que es el hidrógeno. Y vemos que tenemos que el número másico es 3, pero si vamos a la tabla periódica vamos a ver que el número másico en realidad es 1. Significa que no tiene neutrones, porque el número másico es protones más neutrones. Significa que este hidrógeno es un isótopo del hidrógeno, es el tritio. Nada, un dato de color para que tengan en cuenta. Después, en este ejercicio tenemos que determinar para los siguientes el número de protones, neutrones y electrones. De vuelta vamos a hacer lo mismo. Ya nos dan los elementos y entonces hay que acordarnos de que el número abajo es el Z, sería el número de protones. Y el número de arriba es el número de protones más el número de neutrones, que da 35. Por último, la carga es 0 en estos tres casos. Después vamos a ver casos en el que no sea así. Entonces el número de protones y el de electrones va a coincidir. Entonces, haciendo la resta de 35 menos 17, llegamos al número de neutrones. Y con los electrones hacemos protones igual a electrones. Después, para el caso del cobalto, de vuelta lo mismo.
vamos a llegar a que hay 33 neutrones y 27 electrones. Y para el caso del estaño vamos a tener que son 62 neutrones y 50 electrones. Entonces vamos a agregarle un poquito más de complejidad y vamos a agregarle carga a los siguientes elementos. Y también vamos a escribir el átomo que sea isoelectrónico con el ion que tenemos. Isoelectrónico significa que tiene igual cantidad de electrones. Entonces, una vez que descubramos la cantidad de electrones que tiene cada elemento, vamos a la tabla periódica y buscamos el elemento que tenga igual cantidad de protones, ya que en la tabla periódica vemos los elementos sin carga. Entonces, si encontramos, como no tiene carga, la cantidad de protones va a ser igual a la cantidad de electrones. Entonces, para el primer caso tenemos el ion de flúor, y entonces para despejar la cantidad de neutrones hacemos 19 menos 9, y como vemos que los protones menos los electrones da menos 1, los electrones tienen que ser 10. Y entonces en un átomo sin carga, la cantidad de electrones va a ser igual a la cantidad de protones. Entonces va a tener 10 protones nuestro átomo isoelectrónico. Y ese elemento es el neón, que es el número 10 de la tabla periódica. Después, para el ion de aluminio, de vuelta hacemos lo mismo, hacemos los despejes necesarios y llegamos a que tenemos 14 neutrones y 10 electrones. Entonces, de vuelta tenemos neón. Y por último, para el azufre, tenemos que los protones más los neutrones dan 33, protones 16 y protones menos electrones dan menos 2. Entonces, haciendo los despejes, vemos que hay 17 neutrones, 18 electrones. Y el elemento, el átomo isoelectrónico, es el argón. Entonces, vamos a hacer otro ejercicio más. En este te pide identificar cuáles de las siguientes especies corresponde al esquema. Y nos dan esta de acá. Vemos que tiene... Bueno, primero vamos a ver las opciones que tenemos. Tenemos helio con un número atómico de 2 y número másico de 4. Entonces recordemos que sería que tiene 2 protones y la suma de protones más neutrones sería 4. Y también, como tiene carga 0, el número de protones va a ser igual al número de electrones. Después tenemos el berilio, que tiene número atómico 4, entonces son 4 protones. Y la suma de los protones con los neutrones da 5, da 9, entonces tenemos 5 neutrones. Y tiene carga 0, entonces hay igual cantidad de protones que de electrones. Y después tenemos la opción 3, que es berilio más 2. Acá lo único que cambia es que la carga es más 2. Entonces tengo 2 protones más que electrones. Y como tenemos 4 protones, deberíamos tener 2 electrones. Entonces, viendo acá, tenemos que hay 4 protones, 5 neutrones y 2 electrones. Tenemos que entonces el número másico es 9, el número atómico es 4 y la carga es más 2. Entonces ya quedan descartadas la opción 1 y 2 y me quedaría la opción 3 como la única. Entonces, por último, vamos a aplicar un poco de la teoría que vimos y vamos a hacer este verdadero o falso. Entonces, en el A, cuando un átomo de sodio que tiene número atómico 11 y número másico 23 pierde un electrón, se transforma en el ion sodio más con número atómico 11 y número másico 22. Bueno, acordémonos de que el número másico es protones más neutrones. Entonces no tiene nada que ver con la cantidad de electrones que haya. Si pierde 1 o 2, o si gana electrones incluso, no importa el número másico. Este se va a mantener constante. Entonces es falso. Para el B nos dan distintos nucleidos X e Y que varían en el número atómico y dice que son isótopos ya que tienen igual número másico.
Y esto también es falso porque los isótopos es que tienen igual número atómico, tienen igual número de protones, pero varían el número de neutrones. Bueno, vamos a hacer el C. Cuando el nucleido Z igual 8, A igual a 16 gana 2 electrones, se transforma a oxígeno menos 2, Z igual 8 y A igual a 16. Esta es correcta, porque vemos que ganar 2 electrones significa que la carga va a ser más negativa. Los electrones, acordémonos que tienen carga negativa. Y es protones menos número de electrones. El menos lo ponemos ya por la carga que tenemos, por la carga negativa de los electrones. Entonces, si hacen las cuentas, vamos a ver que en el primer caso tenemos que el número de electrones es... acá le erré. Es 8 y en el segundo es 10. Lo tengo que cambiar. Y bueno, D. Los nucleidos X, Z igual a 47 y A igual a 107 e Y, Z igual a 47 a 109 son isótopos porque tienen igual número de protones pero distinto número de neutrones. Este sí, es correcto en la definición de isótopo que vimos antes. Así que es verdadero. Bueno, gracias por ver el video. Eso sería todo por hoy. Después vamos a subir otro video explicando otros ejercicios para ir cerrando este tema y después otro explicando un poquito más sobre isótopos y otras variaciones que hay. Así que si les gustó el video, por favor, suscríbanse, comenten y déjennos sus dudas, estamos acá para ayudarlos y estudien mucho. Chao, chao, gracias.